Buenas noches, hermanos. Qué alegre que ya estemos reunidos y a pesar de la lluvia y del frío, pues qué alegre que nos pudimos reunir. Así que por el frío, pues empecemos a tomar ahí nuestro tecito. Así que los que nos acompañen en Facebook Live, pues nos van a disculpar ahí que estamos tomando té mientras está el estudio. Pero sí está frío el ambiente y con lluvia, así que pues es un gusto que estemos acá reunidos nuevamente. Vamos a continuar nuestros estudios de los martes a las 7 y piquito. Les agradezco a los que están acá presentes, gracias por su presencia y por el que pues lo motivan a uno a poder seguir adelante, aunque con el perdón de ustedes la principal razón de este estudio es honrar al Señor y la segunda pues que todos ustedes y yo nos beneficiemos, ¿verdad? Así que qué alegre que mi primo siga aquí con nosotros, que el Señor le bendiga. Saludos aquí a mi querido primo Francisco. Es un gusto tenerte acá, Francis. Así que el Señor te bendiga. Vamos a tener nuestro estudio, Hebreos capítulo 8, del 6 al 13. Y hermanos, en esta sección pues seguimos hablando, el tema que el escritor viene hablando pues es cómo es la superioridad del nuevo pacto sobre el pacto antiguo. Y esto, como les dije en el estudio anterior, va a ser un tema que sigue adelante también en el capítulo 9, como lo vamos a ver. Y vamos a verlo, pues aquí hay varias cosas que también son bastante controversiales, sobre todo dentro de las diferentes denominaciones evangélicas. Sin embargo, hermanos, espero que ustedes pues puedan verlo acá con la palabra del Señor y lo vean. Así que vamos a orar. Nuestro Dios, te damos gracias porque nos permites estar acá reunidos. Gracias, Señor, porque podemos acercarnos a tu palabra, Señor, y gracias porque estamos acá, un grupo de tus hijos, en tus manos nos ponemos. Bendice a los que no pudieron estar y también a los que se conecten por medio de las redes sociales, que también tú puedas, Señor, ser de bendición a todos los que escuchan tu palabra, Señor, y gracias, Señor, por el privilegio que me das el poder compartirla. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, dice el versículo 6, pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Y este versículo, hermanos, es un poquito de transición porque venía hablando directamente del sacrificio, ¿verdad? Y de la idoneidad del sacerdocio de Cristo sobre el sacerdocio levítico. Pero eso también abre la puerta a la discusión sobre el pacto, ¿verdad? La bendición, hermanos, del pacto levítico, pues es importante, ¿verdad? Que Israel gozó de tener un sacerdocio levítico y un pacto que, como vamos a ver aquí, pareciera que el pacto era el problema. Ahí vamos a ver que no es tanto así. Y hermanos, pues la otra situación que es que el nuevo pacto hace que el viejo pacto se vea así, porque el nuevo pacto es mejor. Está, como dice aquí el versículo, está establecido sobre mejores promesas. Y es que, hermanos, mejor es el ministerio de Cristo que el levítico. Y su fundamento son mejores promesas. Son más excelentes que la ley. Si nosotros pensamos, hermanos, en el pacto antiguo, el pacto antiguo, hermanos, es un pacto que está fundado en la ley, y la ley, hermanos, tenía un propósito especial, el demostrar la fragilidad del hombre, su pecaminosidad, lo vamos a ver más adelante, pero como dice el apóstol Pablo, yo no sabría que la codicia es mala si no es porque la ley dice no codiciarás. O sea que la ley tiene hermanos, la ley tiene una función muy importante, una función muy bonita. Adelante.
Tiene una función muy importante la ley, hermanos, que es la de demostrar. La ley tiene la función de demostrar que el error, la fragilidad del hombre, su pecaminosidad. Por supuesto que la ley no lo demostraba con el ánimo de que uno siga ahí, sino que uno busque convertirse, que uno busque el perdón y que uno busque apartarse. Pero la ley en sí misma era incapaz, hermanos. Adelante, Fer. Fer, ¿por qué no traes tu té de una vez? Ahí en la cocina está. Sí, sírvanse su tecito por el frío. Y aquí hay panito, pero pasen adelante en la cocina, por favor, Helen, sí. Traigan su tecito de una vez. Perdonen a los que nos ven en redes sociales, pero el frío nos hace ahí querer el tecito a medio estudio. Así que ahí les animamos a los que están en las redes que nos acompañen algún día. Sería un gusto tenerles también. Como yo les decía, hermanos, la ley, hermanos, es muy buena demostrando el error. Como les digo, un ejemplo más práctico, yo no sabría que mentir es malo si no es porque la ley dice no mentirás. Pablo usa la de no codiciarás, o sea, yo no sabía eso. Entonces, la ley sí tenía una función importante, hermanos. Una función muy importante. ¿Qué hay, panito, hermanos? Y hay más allá que podemos ir a traer. Sírvanse adelante. Hebreos 8:6. Entonces, el propósito de este siguiente segmento, hermanos, es demostrar, hermanos, qué tan superior es el nuevo pacto. Y lo vamos a ver con más detalle. Dice el versículo 7. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Y aquí es donde algunos tropiezan. Dios hizo un pacto que no funciona. Porque primero hizo un pacto antiguo, le llamamos ahora, ¿verdad? Pero dice, si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado un lugar para el segundo. Ahora, hermanos, la ley no falla porque diga no mentirás. El que falla es el humano en mentir. No sé si entienden. El defecto de la ley, hermanos, es que es muy buena demostrando, pero demuestra las fallas que nosotros tenemos. Entonces, la ley tiene una función buena, sí funciona y nos apunta a la necesidad de algo más, que ese es el plan eterno de Dios. Y eso es lo que tenemos que entender. Algunos creen que nosotros aquí lo que estamos diciendo es, Dios dijo, pues con la ley no pude salvar a los humanos, entonces voy a tener que buscar otra manera. Y Jesús dijo, ¿sabes qué? Voy yo y lo salvo. Y entonces se le ocurrió a Dios una mejor forma. Hermanos, eso no estamos diciendo. Ojalá entiendan que estoy siendo sarcástico. Pero algunos piensan que eso enseña Hebreos, o que nosotros los dispensacionalistas creemos eso. Y no, categóricamente no. La ley tuvo su función, hermanos, una función especial, porque apunta con mayor fuerza al que nos salva de esa condición que no sabríamos que la tenemos, si no es porque la ley nos la muestra. La ley nos muestra, hermanos, lo débiles que somos, los llenos de tentaciones, la facilidad con la que mentimos, la facilidad con la que robamos. Hermano, yo no robo. Pensémoslo dos veces. ¿Será que no robamos a veces? ¿No será que a veces yo estoy contratado tal a tal hora y yo llego más tardecito? Estoy robando tiempo. Una vez a un grupo de estudiantes, yo era parte de ese grupo de estudiantes, el maestro dijo fulano y dio varios nombres, dijo ustedes se levantan por ladrones. Y ellos bien molestos dijeron, no hemos robado nada. Aquí está, usted le estaba copiando a aquel, usted le estaba copiando a aquel, usted estaba copiando abajo, ustedes están robando un conocimiento que no tenían. Eso se llama robar. Ustedes son ladrones. Cuando lo puso en ese término, varios de mis amigos dijeron,
Yo nunca había pensado que eso de copiar era algo así de delicado. Sí, robamos, hermanos. A veces le robamos tiempo a nuestra familia. Robado. ¿Cómo así? A veces uno de esposo, hermanos, está atareado con el trabajo y la esposa también. A veces en la casa, a veces también en otra profesión. Y cuando llega la hora de descansar, aparentemente, viene uno de esposo y se va a pasear, se va con los amigos, se va a jugar fútbol. ¿Qué hay de malo jugar fútbol? Hermano, es bien injusto que usted va a jugar si su esposa también trabajó y usted no llega a ayudar. Usted está robándole tiempo a su esposa y a su familia. Hermano, ¿pero qué? Bueno, póngase de acuerdo. Mira, mi amor, yo quiero ir a jugar tales días. ¿Por qué no también tú descansas esos otros y yo me quedo? Y nos ponemos de acuerdo. Es un ejemplo, ¿verdad, hermanos? Pero a veces no hay tiempo para los hijos, pero sí tenemos tiempo para ver tele, para ver un partido, para ver series, para ver cosas, pero a mi hijo no le pude dar yo tiempo. A veces no hay ni un tiempo para una llamada a los papás. Si nuestros papás ya están, ay, papá, ¿cómo está? Mamá, ¿cómo está? Ah, pero pasó 1 hora en el Face. Dígame si no le robamos tiempo a las cosas importantes. Y eso, hermanos, que no estamos tomando en cuenta al Señor. Al Señor le robamos tiempo. No hay tiempo para el Señor, no hay tiempo para congregarnos, no hay tiempo para leer la Biblia, pero para todo lo demás sí. ¿Dónde están nuestras prioridades? A veces robamos. Pero estos son ejemplos de cómo la ley demuestra esto. Pero la solución, hermanos, la trae el nuevo pacto. La solución la trae el nuevo pacto. Por eso dice el 7, si aquel hubiese sido sin defecto, ciertamente no hubiera procurado lugar para el segundo. Ahora oiga, se procuró lugar. Yo sé que estas palabras suenan a que Dios procuró, sí, pero aquí la palabra procurar quiere decir que se diseñó el momento y el lugar correcto para que eso cupiera. Digamos, en español también se usa así, pero aquí el lenguaje griego, el diseño es como que usted pone la pieza de rompecabezas que falta, ¿verdad? Es como cuando su esposa dice, y usted está haciendo los planos de la cocina, y dice, pero procura que haya espacio para un buen refrigerador grandote. Grande, dice la esposa. Ah, bueno, entonces ven, entonces aquí va la estufa y aquí cabalito el lugar. ¿Qué hizo? Lo procuró. No es de que no era un plan, el plan hasta lo discutieron con la esposa, ¿lo entienden, verdad? Ese es el sentido de esta palabra, no de que Dios dijo, ay, vamos a resolver este problema en el que yo me encuentro ahora, no sé cómo salvar a la humanidad, hermanos, que Cristo viniera a un mejor pacto, está diseñado desde la eternidad. Pero sí hubo un momento en el que Dios hizo ese cambio, un momento que también, como vamos a ver en este pasaje, llevó un procesito. No sabemos exactamente cuándo, aunque algunos tienen ciertas ideas. Ya la ley dejó de ser eficaz como forma de salvarse y ya solo la sangre de Cristo. Porque, bueno, Cristo murió hoy, pero ya mañana el judío que no creía en él era condenado. No estamos seguros. Algunos creen que Dios dejó ese periodo de tiempo hasta el momento de la destrucción del templo, en donde el judío estaba obligado a ver qué se hacía, porque se arruinó su fe, hermanos. Al destruirse el templo de Jerusalén, ya no había dónde hacer sacrificio. Y por eso vamos a anotar acá, dice el 8. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Miren, hermanos, porque respondiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Nuevo pacto, el antiguo está profetizado de perderse. Ahora vean cómo está hasta profetizado.
No podemos decir nosotros, esto es una resolución de emergencia. No hubo de otra y Jesús tuvo que venir. No. Vamos a ver algunos pasajes que nos ayudan a ver acá. Veamos primero la naturaleza pecaminosa del hombre en Romanos 3, 19 y 20. Romanos 3, 19 y 20. Ya vi que Helen es buena en esgrima. Yo pero ni con la compu lo encuentro rápido, con mi tablet. Es 19 y 20, dice. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Noten, no son mis ideas, hermano, la Biblia dice esto. Todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Porque, hermanos, toda boca se cierra. Porque cuando la ley empieza a señalar, hermanos, no hay quien que pueda decir, sí, y yo todo eso no lo hago. Yo no fallo en nada. Nos cierra la boca, hermanos. Todos, lastimosamente, tenemos algo que la ley nos pueda mostrar, y por eso la última parte dice, y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque entonces Dios, hermanos, juzga que nuestros actos no están acordes a la ley. Por eso el 20. Y ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Vean, hermanos, por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, porque la ley no puede justificar. La ley lo que hace es condenar lo malo que hacemos, señalar nuestros errores, señalar nuestras fallas. Eso es lo que hace la ley. Señalar, no salvarnos. Entonces, ahora, el segundo pacto, hermanos, el que viene con Jesucristo, es el que da la posibilidad de salir de la condición que nos deja el primer pacto. Veamos en Efesios 2:8. Yo sé que se lo saben de memoria, pero lo vamos a leer. Efesios 2:8 es un pasaje que los evangélicos no sabemos de memoria, porque es muy conocido y es importante. Dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Mientras que la ley, hermanos, condena, la gracia que trae el Señor Jesucristo nos salva por la fe. Y dice que ya no es por obras de la ley, sino que es un regalo, es un don de Dios, dice. Un regalo gratuito al que viene a Cristo. Entonces yo puedo hacer lo que yo quiera y portarme mal y hacer. Ya hemos hablado bastante al respecto. Hermano, si usted entiende lo que Jesús hizo en su corazón, no puede haber un deseo de hacer lo malo. Tristemente usted va a caer en muchas cosas malas, pero van a ser tropiezos en los cuales usted se va a doler, usted va a despreciar sus fallas, usted va a venir a pedir perdón, usted quiere cambiar, usted se siente mal delante de Dios cuando usted entiende que Cristo vino como una ofrenda, hermanos, en favor nuestro. El que dice, como creo en Cristo, hago lo que me da la gana, uno tiene las grandes dudas de decir, no ha entendido, posiblemente no cree en Jesús como su Salvador. Les he dicho otras veces, sigue siendo terreno que solo Dios sabe. Porque alguien me dice a mí, yo creo en Jesús como su único y suficiente Salvador, aunque yo mire obras malas, tengo que ser honesto y decir, no parece. Posiblemente no cree. Pero solo Dios puede ver el corazón. Acuérdense que hijos malcriados, acuérdense que a usted mismo le darían ganas de decirle a David, vos no sos creyente, cuando fue y agarró una mujer que no era de él. A usted mismo le darían ganas de decir que David no era salvo
Cuando todavía encima de todo manda a matar al hombre de ella para quedarse con ella. Yo sé, hermanos, tal vez yo mismo digo yo, ay, David, tan bonito el gigante y todo lo que hizo, pero parece que al final de cuentas no era creyente. Hermanos, cuidado. Un mal hijo que entró en rebeldía y que se vio cómo el Señor vino con una amorosa corrección, dolorosa para David, hermanos, dolorosa. Al punto, hermanos, de que él vivió, David, mis amigos y cristianos hombres que a veces bromeando dicen, es que yo soy como David, porque yo pues tengo muchas inclinaciones con muchas mujeres. Ya sé yo, hermanos, de que no quieren recordarse bien lo que pasó con David. Porque es cierto que David, siendo cristiano, tropezó, bueno, no cristiano, creyente en Dios, tropezó, pero hermanos, él era verdadero creyente, Dios le llamó la atención, él era un verdadero hijo. Primero el fruto de esta unión murió y para David fue un dolor terrible. A David solo se le ve llorar en la Biblia por dos hijos, así como decimos en buen guatemalteco, a moco tendido, por Absalón y por su hijo con Betsabé, el primero. Por ellos dos nada más. Y los dos les dieron un gran dolor. Dios, hermanos, visitó la maldad de David en su familia. Miren, hermanos, yo se lo digo a muchos amigos de que Dios sabe dónde tocarnos, porque alguien puede decir, pero ¿con qué podía Dios corregir a David? David lo tenía todo. Y David no estaba pegado a las riquezas. David no estaba pegado a la idolatría. Y aunque perdió un hijo y le dolió mucho, hermanos, pero miren, hermanos, David era un hombre de guerra y uno de sus orgullos más grandes es que él conquistó, hermanos, todo el territorio de Israel y expandió el dominio de Israel más allá de sus fronteras. Pero ¿saben una cosa? Hubo un ejército al que él enfrentó y, hermanos, él no quería ganar. Él no quería ganarle al ejército de su propio hijo Absalón. Miren, hermanos, cuando Dios corrige, sabe en dónde darnos. Miren, hermanos, David estaba quebrado. Ojalá hubiera sido un rey de otro lado que David se levanta y lo mata y gana. Y se levanta diciendo, aquí estoy yo y sigue Jehová conmigo. No, se levantó su hijo, su favorito, su orgullo. Recuérdense cómo era Absalón. Dice que era un hombre bellísimo, hermoso. Era posiblemente el hombre más. Dice que cuando él se cortaba el pelo una vez al año porque le gustaba el pelo largo y él era rubio, de pelo largo. Y dice que cuando se cortaba el pelo, las mujeres hacían vaya para verlo. Él salía, porque sabía eso. Las mujeres salían. Y para David era un orgullo ver y reírse allá de ver cómo despertaba esa admiración de mujeres y hombres, la belleza de ese muchacho, su fortaleza. Sin embargo, se llenó de orgullo. Al punto que también a Absalón le tocó ese pelito que le gustaba, fue el que le causó la muerte. Porque si se recuerdan, él cabalgando entre el bosque, el pelo fue el que se le enredó en unas ramas, ahí quedó colgado y ahí fue donde lo vieron y lo fueron a matar. Hermanos, cuando David ganó esa batalla, él no pudo ir a la guerra. Él se fue a encerrar. Joab, el general de su ejército, hermanos, salió a la guerra, ganó y regresó. Y cuando le dijo, David, ganamos, David se puso a llorar. Dijo, ¿qué pasó con el príncipe? Está muerto. Se puso a llorar, se rompió la ropa, no quería hacer nada. Regresaba a su trono, todo estaba normal. No quería salir, hermano. No quería salir. Al fin Joab le dijo, mira, el pueblo ofreció su vida por ti. Tenés que salir a agradecerles. David se apretó el cincho y todo y salió a agradecerle y a agradecerle a Jehová. Pero miren, hermanos, esta corrección queremos nosotros del Señor, porque así corrige el Señor a sus hijos amorosamente, porque duele pero corrige.
Ahí iba David, iba tan apesadumbrado que una persona le tiraba piedras y se burlaba de él y dijo, ahorita lo mato. David le dijo, no, de parte de Jehová son esas piedras, las merezco. Vean a un hijo que tropieza, que se portó mal, que es digno de que hoy digamos, que ¿cómo falló David en eso? Pero Sí. una cosa, ¿Sí? hay que ver, ¿verdad? Porque David era humano. Sí. O sea, en cualquier momento iba a caer. Yo creo que uno está propenso a caer en cualquier momento, pero por eso es que uno tiene que buscar a Dios y leer su palabra para poder salir de esa situación, así como David, ¿verdad? Exacto. Uh-huh. Exacto. Y como tú dices. Porque él lo tiene todo bajo su control y uno solo está para obedecer a los que queremos obedecer. Amén. Pero ustedes dijeron una cosa importante. Incluso David es humano. Miren, hermano, yo no sé si yo me puedo comparar a la fe que tenía David y aún así tropezó. Entonces, hermanos, ¿cómo debemos vivir nosotros más cerca, más acercándonos, más con ayuda, pidiendo oración, no dejando de congregándonos, no dejar de leer la palabra, no dejar de orar y de apartarnos de las cosas? Porque, hermanos, si hasta alguien como David tropieza, ¿yo qué? Hermanos, no es para excusarnos, es para tomar ideas, para tomar consejo, para ser más fuertes. Y si alguno de nosotros aquí ha tropezado como David, hermanos, también usted como David tiene esperanza. Pero arrepiéntase, Señor. Dios no quiere a usted, Pedro, vos no, te vas, no. Señor no dice así. Señor dice, Pedrito, mira, estás mal, vení. Si yo te amo, yo te quiero conmigo, Por eso te llamo la atención. Y pongamos ahí nuestro nombre, ¿verdad? El hermano Pedro es una gran persona, hermanos, es un ejemplo, ¿verdad? Es un ejemplo. Pero miren, hermanos, esas son las cosas que tenemos que tomar de ejemplo. Y por eso les pongo esto, porque miren, hermanos, la ley señaló ese pecado, pero es la gracia. Por supuesto, en el antiguo pacto también fue esa gracia de Dios la que restauró a David. Y por supuesto, el apegarse al sacrificio expiatorio, el Yom Kippur le llaman los hebreos, en donde se hizo el sacrificio y sin duda David fue, y como lo vemos en los Salmos, sin duda fue, pidió perdón y pidió que ese sacrificio se aplicara a él. Ese sacrificio era una sombra, como lo hemos estado viendo, un símbolo de este nuevo pacto, que es un sacrificio que fue procurado, quiere decir bien planeado para que nosotros estemos en él hoy. Dice el versículo 9. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. ¿Y por qué está esto aquí? Porque Dios quiere dejar claro, hermanos, que los que fracasaron en ese plano fueron los pecadores, los humanos, los israelitas en este caso, que por supuesto tenemos que decir acá que Israel tropezó estrepitosamente, hermanos. Por eso dice el Señor que se desentendió de ellos. Dios se desentiende en el sentido que ya no tiene comunión con su pueblo. Pero ¿cómo fue eso, verdad? Porque Israel vio todo, ¿Sí? todas las maravillas que hizo, y aún así se rebeló. Sí, qué dureza. Sí, qué dureza, hermanos, qué dureza. Eso es algo que nos procuramos. Ahora, Pablo tiene unas respuestas para eso. Esa dureza Dios la permitió en beneficio de los gentiles, porque por la dureza de Israel tuvimos entrada a los gentiles, número 1. Segundo, Dios lo sabía de antemano. Y por eso vean ustedes que los israelitas, judíos, incluso religiosos, que el Señor desechó en el sentido del pacto antiguo, no era aquellos que estaban ahí sirviendo a Dios y dijo, bueno, ya ustedes ya no. No, hermanos, Anás y Caifás,
vendidos a Roma. Todo era por dinero, ya nadie le interesaba verdaderamente Jehová. Y no puedo decir nadie de nadie, porque en medio de ellos habían algunos que abrieron sus ojos, reconocieron a Jesús. Ahí está Nicodemo. Nicodemo era de ellos. Nicodemo era un fariseo que logró ver a Jesús. Por su conocimiento de la ley se quebró y el Señor lo salvó. Nicodemo, hermanos, llegó a ser de los seguidores de Cristo. Al principio hacía algo escondidito, pero al final dando la cara, pidiendo ayuda para tener, para que el Señor fuera sepultado, y etcétera, etcétera. Entonces, miren, hermanos, Dios no desechó. Por eso, cuando alguien dice, ay, aquel murió, fue un accidente, para nosotros es, pero para el Señor no. El Señor tenía un plan establecido hasta para la muerte de esa persona, pero es inocente. Posiblemente, no lo sabemos nosotros. Primero, pueda que el Señor está usando eso para corregir a alguien, ¿no? Cancelar lo que está haciendo y que los demás no sepamos. Segundo, hermanos, puede que el Señor esté librando de algo peor a alguien con la muerte. Nosotros los creyentes sabemos, sobre todo si es un creyente el que muere, que la muerte no es lo peor, ni lo último. De hecho, la muerte es la puerta de entrada a la vida eterna. Dolorosa, sí. Yo estoy deseoso de morirme. Pues no me afecta la idea, pero les mentiría que yo digo, sí, mañana me muero. No, pero no estamos sin esperanza. ¿Y por qué? Principalmente el dolor, ¿verdad? Digo yo, como humanos. Exactamente. ¿Por qué? Porque uno sabe que aunque la muerte pueda que un momentito duela, hermanos, es la puerta para la vida eterna. ¿Qué cosa eso para el creyente? Y para un inconverso, hermanos, pueda que por lo menos sea menos sufrimiento en la tierra, aunque le espere el castigo eterno. Dios tiene control, no muere alguien por casualidad. Por supuesto, la persona que haga el acto y que sea injusto a los ojos de los hombres, va a pagar. Y posiblemente Dios también lo permite porque la persona ya le toque pagar algo. Dios sí tiene el control de todo, por eso Él es el juez. Por eso, hermanos, dice, no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. 10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y hermanos, es uno de los pasajes controversiales, sobre todo en las diferentes denominaciones. Los grupos reformados dicen que aquí ese que dice, ese es el pacto que haré con la casa de Israel. Casa de Israel ahora somos los evangélicos, creyentes. Todos los creyentes, evangélicos o de otros grupos, pero creyentes en Cristo. Eso dicen ellos, ¿verdad? No es literalmente Israel el Estado judío hoy que está allá con penas. No. Y que puso las leyes en las mentes de ellos, dice. Ellos dicen, sí, somos nosotros. Porque ahora la ley está en nuestros corazones, está en nuestras mentes. Y dice, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Leamos todo esto porque está junto. 11. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Y dice que eso es la condición de la iglesia. En la iglesia todos deben desarrollar ese conocimiento y que no es necesario que alguien nos enseñe porque tenemos al Espíritu Santo que usted diligentemente lo va a entender. Así dicen muchos grupos reformados. Dice 12, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Y el 13, al decir nuevo pacto ha dejado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Bueno,
bastante que decir, pero les quiero hacer notar unas cosas para que ustedes lo vean. Ustedes se van a dar cuenta. Primero, no como el pacto que hice con sus padres el día que cometí, el 10, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos. Hermanos, ¿está hablando en tercera persona? Cuando el objetivo aquí son israelitas. Entonces uno dice inmediatamente, sí, pero es que esos son de la iglesia. Exacto. Estos israelitas que están acá ya son parte del pueblo de Dios. Los receptores de la carta son judíos creyentes. ¿Por qué está hablando entonces de Israel como aquellos? Si primero estos son Israel, pero también son iglesia. Está hablando de tercera persona. Es como que le dijera a Francis, voy a traer a aquel que sea parte de nosotros en el futuro. Pero si él está aquí, y ya está parte, y él es de la iglesia. Entonces, por lo cual este es el pacto que haré, no es futuro. Si está hablando la iglesia, el pacto ya está hecho. ¿De qué está hablando? Es que lo está citando de Joel. Bueno, veámoslo en Joel. Joel 2:28 al 32. Y vamos a anotar ahí algunas cosas. Joel 2:28 al 32, dice así: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Miren, hermanos, este es un pasaje que nos habla del futuro de Israel y está hablándole al remanente. Y aquí todavía no había iglesia. Es un remanente que el Señor salvará al futuro. Para la escatología, hermanos, este pasaje solo va a caber en un momento de la historia que no ha venido. Noten algunas peculiaridades. Primero, prodigios en el cielo y en la tierra. Primero, desde el 28. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Eso se cumplió parcialmente en los tiempos de los hechos y Pedro lo citó y dijo, como está escrito en vuestra ley, profetizarán vuestros hijos, y fue el día que vino el Espíritu Santo y ahí hablaron lenguas y hubo manifestaciones, ¿verdad? Por supuesto, ahí fue derramado el Espíritu Santo por primera vez sobre los creyentes. Ahora, dice, vuestros ancianos soñarán y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra. Y todo esto no pasó en el día de Pentecostés. Sangre, fuego y columnas de humo, el sol se convertirá en tinieblas. Eso no pasó en el día de Pentecostés y no ha pasado. Y desde entonces a Israel como nación esto no le ha pasado. Es que es la iglesia. Esto no le ha pasado a la iglesia tampoco. Y conectándolo con lo que dice Hebreos, hermanos, dice que en ese tiempo nadie enseñará a su prójimo, sino que la ley estará escrita en el corazón de ellos. Lo siguiente es interpretación, hermano. Es interpretación. La interpretación es esta. Hay un único tiempo escatológico en el que esto tiene cabida al entender teológico. Uno es el momento de la tribulación. En ese momento, hermanos, como la iglesia es quitada del mundo, los creyentes, hermanos, no tienen quien les enseñe. Los nuevos creyentes, hermanos, no tienen, pues vamos a ir donde el pastor, ¿qué
¿Qué pastor? Si el pastor que esté ahí o las personas, ahí no van a haber pastores, la iglesia fue quitada de la tribulación, antes de la tribulación. En ese momento, para saber de Dios, Dios tiene que hablar directamente a las personas para que ellos sepan qué hacer, porque no hay de otra manera. No hay de otra manera. La iglesia quitada, hermanos, del mundo. No hay alguien que diga, vamos a ver al hermano Noé, porque él se sabe los padres. No va a estar. Si esto ya fuera dentro de poco, Noé no va a estar. El hermano pastor no va a estar, ya no le va a poder yo preguntar. Bueno, yo tampoco voy a estar. Ustedes tampoco van a estar. La iglesia va a ser quitada. Y cuando el judío venga a la fe, hermano, ellos no saben del Nuevo Testamento, ellos no saben del Apocalipsis, ellos no saben qué está pasando. Y por eso es que Dios dice, derramaré mi espíritu sobre ellos y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán y vuestros jóvenes serán visiones. Y hasta los siervos, dice, van a recibir al Espíritu y daré prodigios en el cielo y en la tierra. Solo en el tiempo de la tribulación vemos ese periodo. Ustedes ya lo habrán visto en algún momento, lo podemos ver en otro momento, sería un estudio muy largo, pero ustedes saben de las visiones, los prodigios que se van a hacer en el cielo y en la tierra. Incluso la bestia va a tener poder de hacer muchas cosas. Y que la luna se vuelva sangre, hermanos, eso está solo puesto en la tribulación. No hay otro tiempo en el que eso aparezca. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque, hermanos, al final de la gran tribulación, Jesús regresa. Y en ese momento los israelitas que todavía no han creído, porque muchos ya habrán creído para entonces, por obra de los 144,000 judíos. Miren, hermanos, en la tribulación son 144,000 israelitas que van a evangelizar. No es la iglesia porque no está. Algunos dicen, no, es la iglesia. Lo que pasa es que como es el Israel espiritual, miren, hermanos, hasta dicen cuántos de cada tribu. Es muy, muy, muy jalado decir de que hay, pero es muy jalado decir que es Israel. Bueno, hasta antes de 1948, muchas iglesias decían, sí, pues, ni Israel hay. ¿Dónde está Israel? Ahí hay un lugarcito que se llama Palestina. Ahí no está Israel. Y ahora ya. Ahí está, hermanos, es un milagro. Ahí están. Y una nación fuerte, que ya no es fácil quitarla, al punto que va a requerir que las naciones vayan a hacerle guerra a Israel, porque van a ser odiados de las naciones nuevamente, como dice Mateo 24. Israel va a ser despreciado de las naciones otra vez. Y no les cuesta a ustedes, abran su Face, abran el Twitter, si ustedes tienen Twitter, y van a ver todo, ¿verdad? Los cantos ahora en las naciones. Desde el río hasta el mar, Palestina será libre. En inglés rima. From the river to the sea, Palestine should be free. Diciendo que no debe haber Israel. Diciendo que Israel es un estado impuesto por Estados Unidos. Ni la historia saben. Estados Unidos no quería la formación de Estado de Israel. El presidente de Estados Unidos en ese tiempo, a última hora, a decisión personal, dio la orden que votaran. El acuerdo ya en sus generales era no favorecer la formación de un Estado judío ahí. Y son los milagros. Miren, hermanos, hasta un guatemalteco tomó una acción valiente convenciendo votos a favor de Israel. Y la familia de los García Granados se volvió ilustre en Guatemala gracias a eso. Entonces, miren, hermanos, si no podemos ver que Israel es un milagro hoy, es una de las trompetas anunciando al Dios verdadero, no queremos ver. Pero en la historia, hermanos, que se llene eso, dice, el sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre antes que venga el día. Y aquí está la clave. Antes que venga el día grande y espantoso de Jehová, porque ese grande día es el final de la gran tribulación. Cuando ya están, hermanos, el gran juicio viene sobre Israel y Jesús viene a salvar a Israel. Y adivinen, nosotros venimos con Jesús a salvar a Israel y a establecer su reino de 1000 años, en el cual Jesús va a gobernar en la tierra. Alguien me dijo un día, no, vos crees que Jesús quiere ser el presidente de todo el mundo. Miren, hermanos,
Jesús nos va a demostrar cómo sí se podía gobernar con los principios que Él nos dio el mundo entero en paz. Lastimosamente la gente de ese momento se va a rebelar contra Jesús otra vez, pero esa es otra historia. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Entonces, miren hermanos, creemos nosotros que el único momento en la historia que vemos bíblicamente en el cual estos pasajes se cumplen son el tiempo de la tribulación y se cumple a Israel. Por eso aquí está hablando judíos creyentes y no dice, miren, ustedes como judíos también van a heredar, no. Y tampoco dice, miren, ustedes son la iglesia, entonces en ustedes, no, dice, a ellos, seré a ellos. Si para los judíos que están leyendo esta carta, ya Jehová es Dios de ellos, Jesús ya es su Señor y Dios de ellos. Y dice, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. Está hablando de ese remanente de Joel, hermanos, que va a venir al arrepentimiento en el cumplimiento de la semana 70 de Daniel, que es otro tema que podemos verlo también. Dice el 12, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. Seré, es futuro, hermano, no se lo está diciendo, hermanos, el Señor quiere ser propicio a sus pecados. Quiero ya borrar sus pecados, ellos ya son santos, ya son parte de la iglesia. Está hablando de la nación de Israel, a la cual, aunque son pueblo, no son salvos. ¿Cómo así son pueblo pero no salvos? Si es un pueblo para Dios especial, por el cual va a venir y los va a salvar a los que crean en Él, pero va a venir por ellos. Ahora, un judío hoy quiere ser salvo, tiene que venir a Cristo. Estamos en la dispensación de la gracia a través de Cristo. En la gran tribulación es el cumplimiento de la semana 70 de Daniel. Ahí, hermanos, va a abrirse nuevamente la oportunidad para Israel. El Israel de ese momento que yo considero que estamos a la vuelta de la esquina. Muy probablemente. Dice, seré propicio. La palabra seré propicio quiere decir de que va, así como al estilo del propiciatorio. ¿Se recuerdan que en el templo había un propiciatorio? Ahí lo que hacía era de que se ponía la sangre del cordero. Esa sangre era propicia en el sentido de que cancelaba el pecado de los judíos que llegaron ahí. Entonces Dios se volvió propicio a ellos, o sea, les dio el beneficio de ser limpios por la sangre de un cordero que simbolizaba el cordero verdadero, que es este, por el cual, dice Dios, nunca me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Todo eso que están haciendo, que da tristeza ver incluso al Israel moderno, como sus marchas gays son de las más grandes del mundo entre judíos. El número de ateos dentro de Israel es altísimo, es más del 50% de la población israelí es atea, se consideran ateos. Y miren, hermanos, según la profecía, 2/3 de Israel va a morir y solo 1/3 de toda la población de ese momento son los que van a alcanzar a ver al Mesías y convertirse a Jesús. Va a ser el remanente que el Señor va a salvar. Por todo eso, dice el 13, al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Y aquí está porque muchos teólogos creen de que Dios dio ese periodo de gracia al judío, en el cual, aunque Cristo ya había muerto, porque aquí en la carta de Hebreos Cristo ya murió, ¿verdad? Obviamente, ya resucitó, ya pasaron al menos unos 60 años. Pero aquí dice en presente el escritor, al decir nuevo ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. El evento trascendental que fue cerquita al escritor de eso fue la destrucción del templo. Y en la destrucción del templo se acabaron los sacrificios. Y ahí, hermanos, el judío se vio obligado a tomar una decisión, aceptar el judaísmo mesiánico que recibió a Jesús como su Mesías y del cual venimos nosotros. Nosotros venimos del judaísmo mesiánico, porque los primeros eran judíos, hermano. Los escritores de la Biblia eran judíos, los primeros creyentes eran judíos.
Después los llegó a los gentiles. Pero miren, los judíos también salieron con un plan B y empezaron a reacondicionar lo que ahora conocemos como el judaísmo rabínico. Y es ese que ustedes lo han visto en la televisión, aquellos señorones que andan con sus vestidos de negro, con sus trencitas y sus sombreros negros y solo se visten de negro y que tienen una forma de orar interesante y que todo el tiempo están estudiando. Para el judaísmo rabínico, hermanos, los rabinos que estudian en las yeshivas, que son los lugares de oración y de estudio bíblico, ellos son la propiciación por el pecado del pueblo y de Israel. Para el judaísmo mesiánico es Cristo, para los judíos rabínicos son los rabinos que están estudiando. Ellos, por estar orando y constantemente estudiando, Dios ve a la humanidad a través de ellos, pero perdona a los que los tienen a ellos como sus maestros y como sus líderes espirituales. A ellos Dios les da la gracia y el perdón de sus pecados por el sacrificio que hacen los estudiantes de la yeshiva. Los judíos han llevado esto a un extremo triste, hermanos, porque ponen esto al nivel de Dios. Incluso hay escritos de ellos, como este, por ejemplo, les doy un ejemplo. Dice que ellos consideran que en el cielo hay una yeshiva, hay un grupo de estudiantes ahí de la ley, porque la ley se sigue estudiando en los cielos, según ellos. Dios es miembro de una de esas yeshivas, pero hay otras yeshivas allá de otros grandes sabios judíos. Y dice que en el cielo se destacó una discusión sobre la lesión en la piel de una persona. Acuérdense que en la ley, cuando había una lesión en la piel, tenían que ir al sacerdote para ver si era lepra o si era otra cosa, si era una lesión limpia o si era inmunda. Dice que en el cielo se destacó una gran discusión. La yeshiva de Dios decía que esa era una llaga limpia, pero la de los otros rabinos decía que no, que estaba mal. Resulta que la gran discusión fue así al punto que Dios tuvo que llamar a un famoso rabino que todavía vivía en la tierra y decirle, mejor venía aquí al cielo, y lo llevó al cielo para que él fuera a ver. Cuando él describió la herida, le tuvo que dar la razón a la yeshiva donde Dios era miembro. Sí, ellos tienen razón. Y así fue como Dios ganó el debate. Pero uno piensa que ahí quedó la cosa. Muchos años después, varias centenas de años, otro famoso rabino, el famoso Maimónides, hizo un estudio sobre ese evento. Y cuando estudió todos los pormenores, él decretó que realmente ese rabino que fue al cielo se equivocó, que realmente la yeshiva de los otros rabinos eran los que tenían la razón. Así que Dios se equivocó en cómo interpretaba esa. Miren, hermanos, al nivel que han llevado las yeshivas, solo para que se den cuenta que es un mediador al estilo de Jesús para nosotros, el grupo de estudiantes. ¿Saben qué es lo peor? Yo equivocadamente pensaba que donde están ahí orando y meditando y estudiando era el Pentateuco. No, son los comentarios de los rabinos tardíos, las que estudian los comentarios a la ley, en los cuales ahí es donde Jesús dijo, ustedes invalidan el mandamiento por sus tradiciones. Esa parte que Jesús le llama tradiciones, esos son los escritos que los rabinos estudian. Esa es de donde ellos sacaron, por ejemplo, que en sábado no se puede caminar más que 1 kilómetro. La Biblia no dice nada de eso, es un invento de los rabinos. Que no se puede cocinar, por ejemplo, en un plato donde cocinó usted leche, también cocinar carne. La ley nunca dice eso. Lo que la ley dice es de que no se cocinará un cabrito en la leche de su madre. Y no porque hay algo místico. En la época que Moisés escribió eso, en las tribus cananeas, hermanos, esa mística de poner al cabrito en la leche de su madre era una forma de adoración pagana, era ofrenda. Entonces cuando Moisés dijo, no cocinarán ahí, lo que está diciendo es, no adopten el culto de los paganos, como decir nosotros
no echarás agüeros, ¿verdad? O no echarás suertes, o no consultarás las estrellas. Ahí dice, no cocinarás al cabrito en la leche de su madre. ¿Por qué? Porque era una adoración pagana. Nada que ver con algo que la ley, que los judíos nunca comen carne con leche mezclada. Si en su almuerzo tienen algo de carne, no toman leche, ni queso, ni nada que tenga lácteos. ¿De dónde lo sacaron? De sus tradiciones, de la Mishnah. Nada que ver con la Torah. Tristemente, ¿hasta dónde se nos fueron? El amado pueblo de Israel, hermanos. No se les olvide. Cuando yo leo estas cosas y me duele y a veces hasta me provoca cierta molestia hacia los judíos, me recuerdo, hermanos, las palabras de Pablo que dijo, diera yo mi vida para que mis hermanos judíos vinieran a conocer a Jesús. Ese es el profundo amor que Dios le da al creyente por Israel. Y ahí mismo dice, porque por ellos nos vinieron las Escrituras. Solo por eso el cristiano debería vivir agradecido con Israel eternamente, porque las Escrituras nos vinieron por los judíos. No son de Dios, claro, Dios las dio, pero fue el instrumento, hermanos. Debemos agradecer al instrumento. Es como que si usted le lleva un plato de comida a alguien y la persona dice, ¡ay, qué rica la comida! Gracias, comida, gracias, comida. Y usted se alimentó de la comida, pero no le dio gracias a que se la llevó. Tal vez el que se la llevó tiene un montón de fallas allá. Tal vez es borracho, está mal y tal vez cree hasta en otra cosa y no en nuestro Dios. Pero Él le llevó comida, hermano. Lo mínimo que usted puede decir es, ¿cómo deseo que tú conozcas a Jesús? Gracias porque me trajiste la comida. Tristemente los judíos nos trajeron la comida espiritual que ahora ellos ya no creen. Pero oremos por ellos. En gratitud por los padres, de ahí son los patriarcas, de ellos nos vino la ley y de ellos nos vino el Mesías. Acuérdense que Jesús en la carne es judío, nacido de vientre judía. Si a veces a usted le gusta mucho una cultura porque cierta persona que usted admira es de ahí, imagínense, hermanos, qué gratitud, qué admiración al pueblo de donde viene el Mesías, nuestro Señor. ¿Eso significa que yo le perdono todo lo malo que hace? Por supuesto que no. Yo no digo, hermanos, que si ellos hacen algo malo se los aplaudamos, por supuesto que no. Pero si lo peor ya lo hacen, que es rechazar a Cristo, misericordia tengamos de ellos. Amén. Vamos a dejarlo acá y vamos a dejar algunos saluditos acá a los hermanos que nos estuvieron dejando acá algunos saludos. Saludos al estimado colega Gerson Ramírez. Dios lo bendiga, doctor Gerson Ramírez. Saludos hasta Malacatán, San Marcos. Qué gusto verle, doctor. Que el Señor lo bendiga. Saludos a la doctora Conos y a toda la familia, por favor. Saludos a la estimada Angelita de Alfaro, hasta Santa Cruz el Quiché. También a Evelia Velasco. Dios la bendiga, Evelia. Mucho gusto de saludarla. También a Lucho Chel Cobo. Lucho, Dios te bendiga. Muchas gracias ahí por los saludos. Hermano Alan McDougall. Hola, hermano. Saludos para usted también. Noemí Raimundo, Mimi, qué gusto saludarte, Mimi, que el Señor te bendiga, por favor, besitos ahí al nene y a toda la familia. Daniel Gudiel, hermano Daniel Gudiel, qué gusto verte, hermano, Señor te bendiga, siempre recordamos a los Gudiel con mucho cariño, son personas para nosotros de alta estima. Hermano Alan, ya lo saludé. David Alfonso, ¿qué tal, David? Hombre, qué gusto saludarte. Mira qué interesante, hoy hablamos un poco de cosas de tu padre. Saludame a tu papá, por favor, un gran gusto, David. Saludos a don Byron y a toda la familia, hasta la capital. Al licenciado Domingo Cedillo también, fuertes abrazos. A don Donovan Maldonado también, fuertes abrazos. A Antonio Chel también, qué gusto saludarte, Antonio. Fuertes abrazos para ti. Magda Santiago también, qué gusto, Magdita, el Señor te bendiga. Nuestro hermano Noé Martínez también, Dios lo bendiga, hermano pastor.
Esteban Sebastián, saludos Esteban, a Cindy, a toda la familia allá en Playa Grande. Ay, muchas gracias, Juanito. Qué gusto verle, Juan. Dios lo bendiga. Por favor, abrazos a Milady, a los nenes. Un gran gusto verle. También a María Juana. Dios te bendiga, María Juana. Qué gusto saludarte por este medio. A Anaí de la Cruz también. Fuertes abrazos, Anaí. Gusto saludarles. También a Mercedes Herrera Castillo. Es mi tía, hermana de mi madre. Gracias por los saludos, tía Mercedes. También a mi señora madre Loli Ruth Herrera. Gracias, mamá. También a José Recinos. Dios lo bendiga, don José. A ver cuándo nos acompaña. Es un gusto tenerle siempre. Y a mi padre, don Gilberto Noriega Girón, también fuertes abrazos. Gracias, hermano César de León. Este sí es un privilegio. Hermano pastor, Dios lo bendiga. Ya me puse algo nervioso de ver que usted está oyendo, pero que el Señor lo bendiga. Qué gusto saludarle, hermano Pedro, como le digo con cariño. Muchas gracias, hermano Gerson, hermano y colega. Qué gusto. El Señor les bendiga a todos. Espero que nos podamos ver el próximo martes y muy buenas noches.